Llamé 2 veces. 3 golpes suaves sobre la madera lacada de la puerta 214, igual que siempre lo hago. 40 años de matrimonio y todavía tocaba las puertas de los cuartos de hotel como si pudiera sorprenderla con algo bonito al otro lado. La puerta se abrió desde dentro con la calma de quien no espera ninguna sorpresa. Y el hombre que apareció en el umbral llevaba puestos los mismos mocasines marrones que yo había visto 12 años atrás, el día que sostuvo las alianzas en el casamiento de mi propio hijo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Emilio Valverde Serrano. Tengo 63 años. Durante casi 4 décadas trabajé como perito contable judicial en Zaragoza. Un oficio que te enseña, entre otras cosas, que los números no mienten jamás, aunque las personas lo hagan de manera constante y con una habilidad que a veces resulta difícil de admitir. Me jubilé hace 3 años con la sensación tranquila de quien ha cumplido con lo que se propuso. Una carrera construida laudo a laudo, una casa propia en el barrio de Las Fuentes, un hijo formado y un matrimonio que, según yo creía entonces, era de los que resisten el peso de los años sin romperse. Ese sábado de octubre salí de casa con 1 hora y cuarto de antelación. Amparo pensaba que yo llegaría al hotel a las 7 de la tarde, como habíamos quedado, pero yo quería estar antes. Quería tener el cuarto preparado, pedir que subieran un ramo de flores, dejar una nota escrita a mano sobre la almohada con algo que llevaba días pensando cómo decirle. Cosas pequeñas, quizás torpes para alguien de mi edad, pero yo siempre he creído que los detalles son los que distinguen a un hombre que todavía ama de uno, que simplemente ocupa espacio en una casa. El trayecto desde Las Fuentes hasta el casco histórico me llevó 20 minutos en coche. Aparqué en un garaje de la calle del Coso y caminé los últimos 200 metros a pie, con el abrigo gris que Amparo me había regalado el invierno anterior. Hacía ese frío seco de octubre que en Zaragoza no avisa, un frío que entra por el cuello de la camisa y se instala en el pecho antes de que uno haya tenido tiempo de abrir el abrigo. El Hotel Palacio de los Navarros era un establecimiento de 5 plantas en una calle empedrada del centro, uno de esos sitios que huelen a madera barnizada y a tiempo detenido, con arcos de piedra en el vestíbulo y una iluminación cálida que hace que todo parezca sacado de otra época. Amparo lo había elegido ella misma, con una ilusión que me pareció genuina, casi conmovedora, cuando me lo mostró en el ordenador 3 meses antes. Quiero algo especial, Emilio. 40 años no se celebran en cualquier sitio. Yo le dije que sí a todo, como siempre. Crucé la puerta giratoria de cristal y me acerqué al mostrador de recepción. Había música de fondo, algo clásico y suave que flotaba entre las columnas sin molestar a nadie. Detrás del mostrador, un hombre de unos 42 o 43 años, traje oscuro, corbata granate, placa metálica sobre el bolsillo, Fernando Casado. Me miró cuando me acerqué al mostrador y algo cambió en su expresión antes de que yo dijera una sola palabra. No fue dramático. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, como el de alguien que reconoce una situación complicada antes de que el protagonista de esa situación haya tenido tiempo de verla. «Buenas tardes», dije, sacando la confirmación de la reserva del bolsillo interior de la chaqueta. «Tengo una reserva para esta noche. Valverde, Emilio Valverde Serrano». Fernando tecleó en el ordenador con movimientos precisos. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Pasaron 2 o 3 segundos. «Sí, señor Valverde», dijo al fin, y su voz había bajado un tono entero respecto a la que había usado para recibirme. «Tenemos su reserva». Hizo una pausa que duró más de lo que cualquier protocolo hotelero habría justificado. Volvió a mirarme. «Disculpe que le diga esto, y lamento la incomodidad, pero su señora ya estuvo aquí esta tarde». Me quedé quieto frente al mostrador. «¿Cómo dice?» Fernando sostuvo mi mirada. «Su señora estuvo aquí hace aproximadamente 2 horas. Realizó el check-in anticipado». Otra pausa. «No vino sola, señor Valverde». El vestíbulo seguía teniendo su música suave.
Seguía oliendo a madera barnizada. Un matrimonio con maletas cruzó detrás de mí hacia el ascensor, hablando en voz baja de algo completamente ajeno a todo esto. Las palabras de Fernando permanecían en el aire frente a mí, como si pertenecieran a una conversación que yo había escuchado por error, como si alguien las hubiera dicho en una habitación contigua y hubieran llegado hasta aquí a través de una pared delgada. Me costó un momento entender que me las estaba diciendo a mí. ¿Puede mostrarme las grabaciones de las cámaras?, pregunté. Mi voz sonó más calmada de lo que yo mismo esperaba. Fernando negó con la cabeza con una incomodidad visible, casi física. No puedo hacer eso, señor. Las imágenes del circuito interno no se pueden facilitar sin orden judicial. Es política del establecimiento. Me miró un segundo. Luego bajó la vista al mostrador y añadió en un tono que era casi un susurro. Lo que sí puedo decirle es que la habitación es la 214. No recuerdo haber tomado ninguna decisión consciente. Guardé la confirmación en el bolsillo. Cogí la llave de la habitación que Fernando me tendió con gesto incómodo y caminé hacia las escaleras. No hacia el ascensor. Las escaleras. Necesitaba los segundos que dan los peldaños cuando uno no sabe todavía lo que va a encontrar arriba. Esos segundos en que el cuerpo sube y la cabeza todavía puede convencerse de que habrá una explicación razonable para todo. No la hubo. El segundo piso olía a ambientador de lavanda. El pasillo era largo, con moqueta de color burdeos y apliques de luz amarilla en las paredes que proyectaban círculos de claridad sobre el papel pintado. Conté las puertas sin querer. 210, 212, 214. Me detuve frente a ella. No se escuchaba nada al otro lado, solo el silencio particular de un hotel a media tarde, ese silencio que no es descanso, sino densidad, como si el aire del pasillo tuviera más peso que el de la calle. Levanté la mano derecha, llamé 2 veces. La puerta se abrió desde dentro con la parsimonia de alguien que no espera ninguna sorpresa. Lo primero que vi fueron los zapatos, mocasines marrones, de cuero que había envejecido con cierto cuidado, con una pequeña hebilla lateral de metal oscuro. Los había visto antes. Los había visto en una iglesia del barrio de Delicias, 12 años atrás, en el día del casamiento de mi hijo Marcos, cuando el hombre que los llevaba puestos sostenía una pequeña bandeja de madera con 2 alianzas de oro y sonreía hacia el altar como si aquel fuera el día más feliz de su vida. Después vi el resto. Salvador Aguirre Domínguez, 58 años, padrino de boda de mi hijo, vecino de urbanización durante más de 15 años. El hombre al que yo mismo había llamado un amigo de verdad en al menos 3 brindis distintos a lo largo de los últimos 20 años. Estaba en mangas de camisa, la corbata aflojada, los primeros 2 botones del cuello desabrochados. En su cara no había culpa todavía. Hubo primero un segundo de reconocimiento puro, ese instante preciso en que el cerebro termina de procesar lo que los ojos ya saben desde antes, y después vino algo que se parecía al pánico, aunque él hizo todo lo posible para que no se le notara demasiado. No dije nada, miré por encima de su hombro. Al fondo del cuarto, sobre la cama, estaba la maleta de Amparo. La maleta mediana de color vino que habíamos comprado juntos en un mercado de segunda mano, en San Sebastián, 17 años atrás, en un verano en que todavía hacíamos ese tipo de cosas juntos. Estaba abierta, había ropa doblada dentro. «Emilio», dijo Salvador. No le respondí. Cerré la puerta. No de un golpe. No con rabia. La cerré con la misma suavidad con que la había abierto, con los dedos posados sobre el borde metálico, despacio, con cuidado, como si al otro lado hubiera alguien dormido que no merecía que lo despertaran de ese modo. Luego me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo de moqueta burdeos hacia las escaleras. Bajé los 2 pisos igual que los había subido, a pie, con una mano sobre la barandilla de madera oscura. Al cruzar el vestíbulo de vuelta, Fernando me miró desde el mostrador. Yo no me detuve. Él tampoco dijo nada. Salí a la calle. El aire de octubre entró de golpe, ese frío seco que corta sin previo aviso,
y llega al pecho antes de que uno haya tenido tiempo de prepararse. Caminé unos 20 metros desde la puerta del hotel y me detuve junto a un banco de piedra en la acera, sin sentarme. Me quedé de pie, con las manos dentro de los bolsillos del abrigo gris, mirando el empedrado de la calle sin ver nada en particular. Ahí fue cuando las manos empezaron a temblar. No fue inmediato. El cuerpo tiene esa forma de aplazar lo que no puede asumir de golpe, de concederte unos segundos de aparente calma antes de cobrarte todo lo que le debes. Y cuando llegó el cobro, llegó desde los dedos, un temblor pequeño y continuo que intenté detener, apretando los puños dentro del bolsillo de lana, y que no se detuvo. 40 años. 40 años de matrimonio. El hombre que acababa de abrirme esa puerta, llevaba más de 20 de ellos sentado a mi mesa, bebiendo mi vino, dándome palmadas en la espalda en los cumpleaños, diciéndome que Amparo era una mujer extraordinaria y que yo tenía una suerte enorme de tenerla a mi lado. En ese momento, de pie en esa acera, no pensé en Amparo. Pensé en los mocasines marrones, en la hebilla lateral, en la bandeja con las alianzas de oro, en mi hijo Marcos, que me había llamado esa misma semana para preguntarme si todo estaba listo para la celebración de esa noche. Saqué el teléfono del bolsillo. Marqué el número de Óscar Fonseca Ruiz, mi abogado y amigo desde los tiempos de la facultad. No contestó. Le dejé un mensaje breve. Óscar, llámame cuando puedas. Es urgente. Guardé el teléfono, levanté el cuello del abrigo y eché a andar en dirección contraria al hotel, por el empedrado del casco histórico, con el frío de octubre instalado en el pecho y las manos que todavía no terminaban de quedarse quietas. Pero para que entiendas lo que significó para mí ver lo que vi al otro lado de esa puerta, necesitas saber quién era yo antes de ese sábado de octubre. Necesitas entender lo que construí durante 40 años, lo que sacrifiqué, lo que protegí, lo que creí que tenía. Porque la traición no se mide solo por el tamaño del golpe que te da. Se mide sobre todo por la altura desde la que caes. Y yo llevaba 40 años creyendo que estaba pisando terreno firme. El día que me casé con Amparo Castellanos, tenía 23 años, 142 euros en la cuenta corriente y un traje azul marino prestado por mi tío Gerardo que me quedaba estrecho en los hombros. La ceremonia fue en la parroquia de San Pablo, en el barrio donde los dos habíamos crecido, y el banquete ocupó el bajo que mi suegro tenía reformado como comedor familiar, con manteles de hilo blanco y una botella de cava por mesa. No había dinero para más. Yo me sentí el hombre más afortunado del mundo de todas formas. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Lo que viene después de esta parte va a hacer que lo entiendas todo de otra manera. Amparo tenía 21 años ese día. Llevaba un vestido de seda color marfil que su madre le había cosido a mano durante 3 meses, con una hilera de pequeños botones en la espalda que tardamos 20 minutos en abrochar entre los dos en la sacristía, riendo como idiotas mientras el sacerdote esperaba al otro lado de la puerta. Ese recuerdo, esa risa de sacristía, fue durante 40 años una de las primeras imágenes que me venían a la mente cuando alguien me preguntaba qué era para mí el matrimonio. Era hija de un carpintero del barrio de la Magdalena y de una mujer que vendía pasteles 3 días por semana en un puesto del mercado de Lanuza. Había crecido con lo justo, como yo, en una de esas familias donde el dinero se cuenta en voz baja y los abrigos pasan de un hermano al siguiente sin que nadie diga nada. Eso nos hacía parecidos. Entendíamos las mismas cosas sin necesidad de explicarlas, y hay una comodidad en eso que uno no aprecia del todo hasta que la pierde. Yo trabajaba por entonces como auxiliar administrativo en una asesoría fiscal del centro, ganando lo suficiente para comer bien y lo insuficiente para casi todo lo demás. Pero llevaba ya 2 años estudiando por las noches para el examen de perito contable judicial, sentado en la mesa de la cocina del piso de 48 metros que habíamos alquilado en la calle Contamina, con los apuntes extendidos bajo el flexo, mientras Amparo dormía en el cuarto con la puerta entornada. Ella nunca me pidió que apagara la luz antes de que terminara. Nunca me dijo que el ruido de los folios la despertaba, aunque sé que lo hacía. Tardé 3 años en aprobar.
3 convocatorias, 3 veranos de renuncias, 3 diciembres con la misma pregunta sin responder. La noche que salieron los resultados y vi mi nombre en la lista, fui al dormitorio pasadas las 11, encendí la luz sin avisar y se lo dije. Amparo se incorporó con el pelo revuelto y los ojos entrecerrados, y cuando terminó de entender lo que yo estaba diciéndole, se rió y me abrazó de esa manera que tienen las personas que se alegran de verdad cuando a ti te va bien. No por lo que les toca a ellas, por ti. Eso era Amparo en aquellos años. Empecé a ejercer como perito a los 27, con un despacho compartido en la calle Alfonso y una cartera de clientes que cabía en una agenda de bolsillo. Los primeros encargos fueron modestos: revisiones contables para negocios pequeños, litigios de escasa cuantía entre socios que se habían peleado por cosas que a veces ni ellos sabían nombrar bien. Pero yo hacía cada laudo como si fuera el más importante que hubiera redactado en mi vida, porque en aquella etapa lo eran todos, y cada uno era una oportunidad de que alguien me llamara de nuevo o me recomendara a otro. Así se construye una reputación. Con trabajo repetido, sin atajos, sin que nadie te regale nada. Amparo llevó la administración del despacho sin cobrar durante los 2 primeros años. Facturación, archivo, teléfono. Lo hacía con una meticulosidad que yo nunca habría tenido, organizando carpetas por fecha y número de expediente, con rótulos escritos a mano con una letra pequeña y ordenada que todavía recuerdo. No lo hacía porque yo se lo hubiera pedido. Lo hacía porque entendía que construir algo desde cero lleva tiempo, y que el tiempo había que dárselo sin condiciones. Marcos nació 4 años después de la boda, un martes de marzo con Zaragoza cubierta de niebla, en el Hospital Universitario Miguel Servet. Pesó 3 kilos y 200 gramos. Lo tuve en brazos por primera vez en el pasillo de maternidad, envuelto en una manta verde de hospital, y me costó varios segundos entender que aquel bulto pequeño y rojizo era mi hijo, que era real, que iba a estar en casa cuando yo llegara todas las noches a partir de ese día. Amparo me miró desde la cama, con ese agotamiento que no se parece a ningún otro cansancio del mundo, y me dijo: «Ya somos 3, Emilio. Ya somos 3 de verdad». Nos mudamos a un piso más grande en el barrio de Las Fuentes, cuando Marcos empezó a gatear, y el de Contamina se quedó sin espacio ni para el cochecito. Años después, compramos ese mismo piso al propietario cuando nos ofreció la opción, con una hipoteca que tardamos 16 años en terminar de pagar. El día que firmé el último recibo en la ventanilla del banco, en una tarde de febrero con lluvia fina y poca gente en la calle, me quedé un momento quieto con el papel en la mano antes de guardarlo. Era el mismo papel de siempre, con el mismo formato de siempre, pero ese día pesaba diferente. Marcos creció en aquel piso, aprendió a leer en la mesa del comedor, hizo los deberes de la secundaria en la habitación que daba al patio, salió a su primera fiesta desde ese portal. Era un niño callado, más de escuchar que de hablar, con una inteligencia práctica que se manifestaba en cosas concretas. Nunca perdía nada, siempre sabía dónde había dejado cada objeto. Llevaba una pequeña libreta donde anotaba cosas que quería recordar. Me gustaba eso, me recordaba a mí mismo a su edad, y los padres somos muy susceptibles a reconocernos en los hijos, aunque a veces lo que reconocemos no sea exactamente lo que creemos. Fue a través de Marcos como Salvador Aguirre entró de manera definitiva en nuestra vida. Su hijo coincidió con el mío en el mismo curso del Colegio Sagrada Familia, y nos lo presentaron en una reunión de padres cuando Marcos tenía 9 años. Salvador era un hombre de complexión fuerte, risa fácil, y una manera de ocupar los espacios que hacía que las conversaciones a su alrededor nunca se volvieran incómodas. Trabajaba como representante comercial en una empresa de materiales de construcción, y vivía en una urbanización del extrarradio con su mujer, Pilar, y sus 2 hijos. Desde el primer encuentro, la conversación con él fluyó sin esfuerzo, sin esa tirantez de los primeros conocidos que dura demasiado. Con los años, la amistad fue tomando consistencia de forma natural. Venía a cenar 2 o 3 veces al año. Le gustaba el vino riojano y discutir de fútbol sin ponerse demasiado serio.
Cuando su hijo y Marcos tomaron caminos distintos al acabar la secundaria, Salvador y yo seguimos viéndonos. Y cuando Marcos anunció que iba a casarse con Nuria, una chica de Huesca que había conocido estudiando administración de empresas, fue el propio Marcos quien le pidió a Salvador que fuera el padrino de boda. Yo lo celebré. Me pareció natural que así fuera. Nunca tuve razón para verlo de otra manera. Tengo una costumbre que llevo conmigo desde los primeros años de carrera y que a estas alturas ya no distingo como hábito, sino como carácter. Nunca llego tarde a ningún sitio. Llegué antes a la primera vista pericial importante de mi vida porque el tren de aquella mañana se retrasó 20 minutos y yo ya estaba en el andén con 45 de antelación. Llegué antes al hospital cuando Amparo rompió aguas, tanto antes que el médico de guardia me preguntó si había venido desde otra ciudad. Lo llevo en el cuerpo de una manera que no requiere esfuerzo. Sencillamente llego antes, siempre, a todo. Me jubilé hace 3 años, en septiembre, después de 34 años como perito contable judicial. La despedida fue discreta, como yo había pedido. Una cena en un restaurante de Las Fuentes con Óscar Fonseca, mi abogado y amigo desde los tiempos de facultad, con 2 compañeros de los años del juzgado y con Amparo, que llegó con un ramo de flores amarillas y me dio un beso en la mejilla cuando me senté y me susurró al oído que estaba orgullosa de mí. Lo creí. Tenía razones para creerlo, o eso pensé. La jubilación me dejó con tiempo libre y con el resultado de décadas de trabajo sin grandes despilfarros. 140.000 euros repartidos en depósitos a plazo y una pensión que cubría los gastos de la casa con margen. Marcos llevaba entonces 4 años al frente de una agencia inmobiliaria propia que había montado con un socio en el polígono de Cogullada. Y en la primera Navidad de mi jubilación, me propuso algo durante la cena del 24 de diciembre, mientras su madre todavía estaba en la cocina. «Papá, tengo 2 proyectos de promoción en marcha a los que les faltan fondos para terminar la financiación. 90.000 euros, con contrato notarial, rendimiento del 18% en 4 años. Todo documentado, todo limpio. Podrías entrar como inversor». Lo analicé con la misma cabeza con la que había revisado expedientes durante 34 años. Leí los contratos, revisé las proyecciones, pregunté lo que había que preguntar. Todo tenía sentido. Y además era mi hijo. Le di los 90.000 euros en 2 transferencias, una en enero y otra en marzo del año siguiente. Fue también Marcos quien me habló, unos meses después, de la conveniencia de transferir el piso de Las Fuentes al nombre exclusivo de Amparo. Es planificación fiscal, papá. Con la reforma patrimonial que viene, si el inmueble sigue a nombre de los 2, el tramo hereditario futuro sale más caro de lo que parece. A nombre de mamá sola, el tratamiento tributario es más favorable. Me lo explicó con calma, con esa paciencia meticulosa que yo siempre le había atribuido a su inteligencia práctica, la misma que de pequeño usaba para no perder nunca nada. Lo consulté con Óscar en una conversación informal, sin darle demasiada importancia. Óscar frunció el ceño un momento y dijo que el argumento era discutible pero no descabellado, que si quería hacerlo, lo hiciera con un notario de confianza. Lo hice. Firmé la transferencia del piso a nombre de Amparo en una notaría de la Gran Vía, un miércoles a mediodía de otoño, convencido de que era un trámite sensato para proteger a mi mujer. Así era mi vida 3 años antes de ese sábado de octubre. Una vida construida con paciencia, con trabajo, con la convicción de que las personas que uno quiere son las que dicen ser. Y lo que nadie te enseña, lo que ningún laudo pericial del mundo puede prepararte para entender, es que la traición más profunda no viene de un extraño. Viene de alguien que conoce el número exacto de botones de tu traje de boda, que sabe cuánto tiempo tardaste en aprobar el examen que cambió tu vida, que te ha visto llegar antes a cada sitio importante durante 40 años, y que usó precisamente eso en tu contra. La primera señal no fue una llamada extraña ni un recibo olvidado en un bolsillo. Fue un miércoles de abril en que llegué a casa antes de lo previsto, dejé el paraguas en el recibidor y encontré el teléfono de Amparo boca abajo sobre la mesa del comedor. Eso
solo no habría significado nada. Lo que lo convirtió en algo distinto fue que, cuando sonó un mensaje y yo lo acerqué sin intención de leerlo, ella cruzó el salón desde la cocina en 3 pasos y lo cogió de mis manos, con una rapidez que no tenía ninguna razón de ser. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Lo que Emilio descubrió esa noche en el teléfono de Amparo cambia todo lo que creías saber de esta historia. Eso ocurrió en abril. Pero para ser preciso, tendría que retroceder un poco más, porque las cosas que terminan por romperlo todo no nacen de un día para otro. Crecen despacio, en los márgenes de lo cotidiano, en los espacios donde uno no mira porque lleva tanto tiempo sin necesitar mirar que ha olvidado que esos espacios existen. Fue en febrero cuando Amparo empezó con las salidas del miércoles. No todas las semanas al principio, una vez al mes quizás, con una naturalidad que no me levantó ninguna alarma. Me decía que quedaba con Rosario, una amiga de la parroquia con quien había hecho un curso de cerámica 2 años atrás y con quien había mantenido el contacto de manera irregular desde entonces. Llegaba a casa hacia las 9:30 de la noche, con el abrigo frío de calle, me daba un beso rápido en la mejilla y se iba directamente a ducharse. Yo estaba cenando o leyendo, y no le di más vueltas de las que merecía. En marzo las salidas se volvieron semanales, todos los miércoles, con una regularidad que yo no registré como patrón hasta bastante después, cuando tuve razones para revisar los detalles con otra mirada. Amparo se arreglaba antes de salir. No de manera llamativa, no con ropa nueva ni con perfumes distintos, pero con ese cuidado particular que distingue a alguien que quiere estar presentable de alguien que simplemente sale. Se pintaba los labios. Elegía el bolso con más detenimiento del habitual. Pequeñas cosas que por separado no significan nada, y juntas forman un idioma que uno solo aprende a leer cuando ya es demasiado tarde para que sirva de algo. Llegaba a casa hablando poco. Respondía lo que le preguntaba con frases cortas, correctas, sin fisuras. Cuando le preguntaba cómo había ido la tarde, me decía que bien, que habían tomado algo en un bar del centro, que Rosario seguía siendo la misma de siempre. No había manera de cogerla en ninguna contradicción porque no cometía ninguna. Solo había esa sensación, vaga y difícil de nombrar, de que las palabras que usaba eran exactamente las necesarias y ni una más. Como alguien que ha pensado de antemano lo que va a decir y se ciñe al guión sin improvisar. Yo me lo callé, no porque no lo notara. Lo notaba, pero llevaba 40 años construyendo la convicción de que Amparo y yo éramos de los que no se mienten, y desmontar 40 años de convicción requiere algo más que un miércoles de marzo con demasiado silencio en la cena. Me repetí que estaba cansada, que la jubilación me había vuelto más observador de lo necesario, más sensible a los matices de lo que era razonable para un hombre que había pasado toda su vida laboral entre columnas de números y no entre personas. Me dije que proyectaba, que buscaba problemas donde no los había. Pero entonces llegó lo de Marcos. Fue a finales de marzo, un domingo que vino a comer a casa con Nuria, su mujer. Estábamos sentados a la mesa cuando yo comenté, sin ninguna intención particular, que Amparo había salido mucho por las tardes últimamente y que la notaba un poco distante. No era una acusación, era una observación del tipo que uno hace en familia cuando algo le ronda la cabeza y lo dice en voz alta para quitárselo de encima. Marcos me miró desde el otro lado de la mesa. Mamá necesita su espacio, papá. Es normal que quiera tener su vida independiente ahora que los dos estáis en casa. No es fácil para ella tampoco. El tono no era de hijo que defiende a su madre, era algo más tenso que eso, algo con una urgencia contenida que no encajaba con la ligereza que pretendía tener. Nuria bajó los ojos al plato. Amparo, que estaba en la cocina cuando empezamos a hablar, entró con la fuente del segundo en ese momento y la conversación se disolvió sin que nadie la retomara. Pero yo me quedé con ese tono. Lo guardé sin saber todavía dónde ponerlo, como cuando encuentras un objeto fuera de lugar en un cajón y no lo tiras porque no estás seguro de si sirve para algo. Las semanas siguientes estuve más atento. No de manera sistemática, no con ningún método,
Solo con esa atención lateral que uno desarrolla después de décadas leyendo expedientes, esa capacidad de registrar detalles sin que parezca que los estás registrando, Amparo seguía con sus miércoles. Seguía llegando justa, duchándose enseguida, hablando lo preciso. El teléfono lo llevaba encima con más constancia que antes, cosa que en principio atribuí al simple hábito de la gente que ha llegado tarde a la tecnología y luego no puede soltarla. Fue en la segunda semana de abril cuando ocurrió lo del miércoles con el paraguas. Había salido por la mañana con la intención de hacer unas gestiones en el centro y comer fuera, pero la reunión que tenía con un antiguo colega del juzgado se canceló a última hora y volví a casa pasadas las 6, antes de lo esperado, con el paraguas mojado y los zapatos húmedos. La puerta del piso estaba cerrada. Amparo no estaba, que era lo normal para un miércoles a esa hora. Entré, dejé el abrigo, puse el hervidor para el café y me senté en el sillón del salón. El teléfono de Amparo estaba sobre la mesa del comedor, boca abajo. Ella nunca dejaba el teléfono en casa cuando salía. Lo llevaba siempre en el bolso, con esa preocupación de quien teme perdérselo. Verlo allí me pareció raro, pero tampoco imposible. Podría habérsele olvidado. Podría haberlo dejado a propósito si tenía la batería baja. Podría haber 1000 explicaciones. Me senté con el café. Estuve leyendo durante un rato. Pasada una hora, el teléfono vibró sobre la mesa con la vibración corta de un mensaje entrante. Yo no lo miré. Siguió boca abajo. Seguí leyendo. 5 minutos después, vibró de nuevo. No lo toqué. Pero al tercer mensaje, con una naturalidad que ahora reconozco como el inicio de algo que ya no tenía vuelta atrás, alargué la mano y lo acerqué hacia mí sin levantarlo del todo, sin intención de leerlo, solo con ese gesto mecánico de quien quiere ver si la pantalla da alguna indicación, sin necesidad de desbloquearlo. La pantalla se encendió con la notificación. Lo que vi no fue el contenido del mensaje. El teléfono estaba bloqueado y el texto aparecía truncado, como siempre. Pero vi el nombre del remitente. Sal, solo eso. 3 letras. Ningún apellido. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola, unos cuantos segundos después, con esa oscuridad repentina que tienen los teléfonos cuando nadie los toca. Sal. Podía ser cualquier cosa. Una compañera con ese nombre. Una tienda. Un contacto del trabajo de años atrás. Podía no significar absolutamente nada. Me lo dije con convicción. Me lo repetí mientras terminaba el café. Pero el nombre Salvador Aguirre Domínguez apareció en mi cabeza sin que yo lo llamara, con esa puntualidad incómoda que tienen los pensamientos que uno preferiría no tener. Y no se fue. Amparo llegó una hora después. Dejó el bolso en la silla del recibidor, entró al salón y me vio sentado. Su mirada fue primero hacia mí y después, inmediatamente, hacia la mesa del comedor. Un movimiento de ojos de menos de un segundo. Cruzó el salón con 3 pasos rápidos y cogió el teléfono con una naturalidad que habría sido perfecta si no hubiera llegado 3 segundos demasiado deprisa. «Se me olvidó esta tarde», dijo, mirando la pantalla. «Ya lo vi», respondí. Me miró. «¿Lo cogiste?» «No». Vibró 3 veces mientras leía. No lo toqué. Asintió con una lentitud que era casi un alivio, y eso fue lo que más me pesó de ese momento. No la sospecha, sino el alivio en su cara. El alivio de quien comprueba que el terreno sigue firme bajo los pies. Guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón y dijo que iba a preparar la cena. Y yo dije que bien, y la conversación terminó ahí, con esa facilidad terrible que tienen las conversaciones que no deberían terminar nunca. Esa noche no dormí bien. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando la respiración de Amparo a mi lado, que era lenta y profunda desde los 10 minutos de haberse acostado, y pensé en las 3 letras de la pantalla y en el paso apresurado de los 3 metros del salón a la mesa. Pensé en los miércoles, pensé en Marcos y en su tono de urgencia contenida del domingo anterior. Pensé en Salvador Aguirre y en los mocasines marrones y en las veces que los 3 habíamos estado sentados juntos en esta misma casa comiendo y hablando como personas que no tienen nada que esconderse. A las 2 de la mañana me levanté a beber agua.
Pasé por delante del salón y vi la bolsa de Amparo colgada en la silla del recibidor, la misma donde la había dejado al llegar. El teléfono ya no estaba en su bolsillo. Debía de haberlo metido en la bolsa antes de acostarse. Me fui de vuelta a la cama. Me dije que no era nadie para hurgar en el teléfono de mi mujer. Me dije que tenía 63 años y que no iba a convertirme en el tipo de hombre que revisa los mensajes de su esposa como si no le tuviera confianza. Me dije que todo tenía una explicación razonable que yo estaba ignorando porque llevaba demasiadas semanas con demasiado tiempo libre y la cabeza acostumbrada a buscar irregularidades donde las hubiera. Me convencí de todo eso. O me convencí de que me lo creía, que no es exactamente lo mismo, porque hay una diferencia entre confiar en alguien y dejar de prestar atención. Yo había estado haciendo lo segundo durante meses y lo llamaba lo primero. Y esa noche, en la oscuridad del dormitorio, con la respiración tranquila de Amparo a mi lado y las 3 letras todavía presentes en algún rincón de la cabeza que no terminaba de vaciarse, tomé la única decisión que pude tomar sin romper nada todavía. Empecé a mirar. No a investigar, todavía no, pero sí a mirar de verdad, a registrar lo que tenía delante con los mismos ojos con que durante 34 años había leído columnas de números buscando el desvío que nadie más había encontrado. Porque si había algo que 3 décadas como perito me habían enseñado con una claridad que ninguna otra cosa podía darme, era esto. Cuando los números no cuadran, no es nunca por casualidad. Y algo en aquella casa llevaba semanas sin cuadrar. Vuelvo al sábado de octubre. Ahora que sabes quién era yo, quién era Amparo, y lo que había estado ocurriendo durante los meses anteriores, ese momento en el pasillo del segundo piso del Palacio de los Navarros merece algo más que lo que te conté al principio. Merece que te cuente los 3 segundos exactos entre el primer golpe en la puerta y el momento en que la vi abrirse, lo que hice después de bajar las escaleras. Y la noche entera, porque esa noche fue cuando empezó a construirse algo que todavía no tenía nombre pero que ya no tenía vuelta atrás. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Lo que sigue de aquí en adelante no lo vas a querer perderte. Cuando llamé a la puerta 214, una parte de mí todavía elaboraba explicaciones. El recepcionista Fernando se había equivocado de habitación. O había interpretado mal algo que tenía una lectura perfectamente inocente. O la persona que había entrado con Amparo era una prima, una conocida de la parroquia, alguien cuya existencia yo no había necesitado conocer. 40 años dan para muchas certezas, y una de las mías era que Amparo Castellanos no me haría esto. No después de todo lo que habíamos construido. No a mí. Llamé 2 veces. 3 golpes suaves sobre la madera lacada. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado de la puerta. Después el sonido de unos pasos sobre la moqueta interior, pausados, sin urgencia. Los pasos de alguien que no espera encontrar ninguna complicación al otro lado. El pomo giró. La puerta se abrió hacia adentro, con una lentitud completamente ordinaria. Y lo primero que entró en mi campo de visión fueron los zapatos. El cerebro tiene esa manera extraña de procesar el impacto en fragmentos, de negarse a asumir el conjunto de una vez y obligarte a ir pieza a pieza, como si la dosificación lo hiciera más soportable. Mocasines marrones. Cuero bien tratado, pero con años encima. Una hebilla lateral de metal oscuro, pequeña, discreta. Los había visto en una iglesia del barrio de Delicias 12 años atrás, en la primera fila del lado del novio, el día que Marcos se casó con Nuria. Los recordaba porque en ese momento había pensado que eran los zapatos de un hombre que sabe vestirse sin necesitar aparentarlo. Subí la vista. Pantalones de pinza gris marengo, cinturón de piel marrón oscuro, camisa blanca con los primeros 2 botones abiertos y la corbata aflojada, colgando con esa informalidad de quien lleva un rato sin necesitar mantener las apariencias. Y luego, el rostro. Salvador Aguirre Domínguez. La misma complexión fuerte de siempre. El pelo con algo más de gris que la última vez que lo había visto, 4 meses atrás, en una barbacoa de verano en su urbanización, donde había brindado conmigo con una cerveza fría
y me había dicho que envejecer juntos tenía algo bueno que la gente joven no podía entender todavía. Tardó un segundo en reconocerme. Un solo segundo en que su expresión no era nada, pura blankness. El rostro de alguien que no ha terminado de conectar lo que ve con lo que significa. Y luego lo conectó, y vi el momento exacto en que ocurrió porque su mandíbula se tensó de una manera que no pudo controlar, y sus ojos hicieron ese movimiento involuntario hacia atrás, hacia el interior del cuarto, antes de volver a mí. Miré por encima de su hombro. La habitación estaba en penumbra, las cortinas semicerradas, la lámpara de la mesilla encendida con esa luz amarilla y baja que los hoteles usan para que todo parezca más íntimo de lo que es. Sobre la cama, extendida con la cremallera abierta y ropa doblada visible dentro, estaba la maleta. La maleta mediana de color vino que Amparo y yo habíamos comprado juntos en un mercado de segunda mano en San Sebastián 17 años atrás, en un verano en que ella eligió ese color porque dijo que el negro era demasiado anónimo para algo que iba a viajar con nosotros. La conocía como conozco los muebles de mi propia casa. No había margen para la confusión. Al fondo del cuarto, la puerta del baño estaba cerrada. Debajo, una línea de luz. Tardé en retirar la mirada del cuarto menos de lo que parece cuando lo cuento. Fueron segundos, muy pocos. Pero cada uno de esos segundos tiene en mi memoria una densidad que ningún otro momento de los últimos años puede igualar. Esa cualidad que tienen los instantes en que algo se rompe de forma definitiva y uno sabe, antes incluso de que el cerebro lo haya formulado en palabras, que lo que existía hasta ese momento ya no va a existir de la misma manera. Emilio, dijo Salvador, solo eso, mi nombre, con una voz que no era de culpa todavía. Era de cálculo, de alguien que evalúa en tiempo real cuánto puede perder y cómo recortar las pérdidas. No le respondí. Puse la mano derecha sobre el borde interior de la puerta y la cerré, sin fuerza, sin ningún golpe, con el mismo cuidado con que uno cierra la puerta de una habitación donde hay alguien dormido que no merece que lo despierten. El pestillo encajó con un clic pequeño y limpio que en el silencio del pasillo sonó más definitivo que cualquier portazo del mundo. Di media vuelta y caminé por la moqueta Burdeos hacia las escaleras con la misma cadencia con que había subido. Ni más rápido, ni más despacio. Todo en ese hotel seguía exactamente igual que 10 minutos antes, con esa indiferencia desconcertante que tienen los espacios físicos ante lo que les ocurre a las personas dentro de ellos. Bajé los 2 pisos. Crucé el vestíbulo sin detenerme, aunque noté con el rabillo del ojo que Fernando levantaba la vista cuando pasé. Empujé la puerta giratoria de cristal y salí a la calle. El frío de octubre entró de golpe. Me alejé 20 metros de la entrada y me detuve junto a un banco de piedra sin sentarme, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, mirando el empedrado de la calle sin ver nada en particular. Fue entonces cuando las manos empezaron a temblar. No pude detenerlas. Apreté los puños hasta que los nudillos me dolieron, y el temblor continuó de todas formas. Ese tipo de temblor que no viene del frío, sino de más adentro, de un lugar donde el cuerpo guarda lo que la cabeza no ha terminado de procesar y lo libera por el único canal que tiene disponible. Saqué el teléfono, marqué a Óscar Fonseca, no contestó, dejé el mensaje breve y guardé el teléfono de vuelta en el bolsillo. Durante los 20 minutos siguientes, caminé sin dirección concreta por las calles del casco histórico, con el abrigo cerrado y los ojos en el suelo. No pensé en nada ordenado. Pensé en fragmentos sueltos, los mocasines, la corbata floja, la maleta de color vino con la cremallera abierta, la línea de luz bajo la puerta del baño. Pensé en cuántas veces había estado ese hombre sentado a mi mesa, en cuántas veces había brindado con él, en la cara que había puesto cuando sostuvo las alianzas en el casamiento de mi hijo, esa sonrisa hacia el altar que yo había leído durante 12 años como la sonrisa de un hombre sin doblez. A las 7:20 entré en un bar de la calle Manifestación y pedí un café que no bebí. Estuve 10 minutos con las manos alrededor de la taza, dejando que el calor me llegara a los dedos, mirando la superficie oscura del líquido. Entonces tomé la decisión.
No iba a volver al 214. No iba a llamar a Amparo para decirle lo que sabía. No iba a confrontar a nadie esa noche. No porque no pudiera, no porque el dolor no fuera bastante para sostener esa conversación, sino porque 34 años como perito me habían enseñado algo que en ese momento valía más que cualquier cosa que yo pudiera decir en caliente. Nunca presentas un caso hasta que tienes la documentación completa. Nunca. Ni una sola vez en toda mi carrera lo había hecho. Y ese hábito, esa disciplina construida laudo a laudo sin excepción, fue la única cosa que esa noche se mantuvo en pie cuando todo lo demás se había caído. Lo que había visto en ese cuarto era suficiente para saber que algo llevaba tiempo ocurriendo. No era suficiente para saber cuánto tiempo, ni con qué consecuencias, ni con qué complicidades. Necesitaba saber todo eso antes de moverme. Pagué el café sin beberlo y llamé a Amparo desde la calle. Descolgó al segundo tono. «¿Emilio? Ya estás en el hotel». Su voz era la de siempre, exactamente la de siempre. «Acabo de llegar al aparcamiento», dije. «Me he retrasado un poco, subo en 10 minutos». «Bien, yo también estoy llegando ahora», colgué. Me quedé mirando el teléfono un momento. Ella estaba llegando ahora. Desde el hotel donde había estado con Salvador Aguirre, en el cuarto 214, con las cortinas semicerradas y la maleta de color vino sobre la cama. Volví al hotel por la misma calle empedrada, entré sin mirar a Fernando, recogí la llave de la habitación que me correspondía en el tercer piso y subí. Dejé el abrigo sobre la silla, fui al cuarto de baño y me mojé la cara con agua fría del grifo. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada tenía los ojos más quietos de lo que yo esperaba encontrar, y eso me inquietó más que si hubiera tenido los ojos de alguien que llora. 20 minutos después, llamaron a la puerta. Amparo entró con el bolso en el hombro y una expresión tranquila, casi luminosa, de quien llega a un sitio donde espera que las cosas vayan bien. Me dio un beso en la mejilla. «Qué bonito el hotel», dijo, mirando la habitación con esa curiosidad de quien la ve por primera vez. «¿Te has pedido ya las flores?» «Todavía no», respondí. «Acabo de llegar». Se quitó el abrigo, lo colgó en el perchero con movimientos precisos. Se sentó en el borde de la cama y empezó a hablar de la cena, de si prefería el restaurante del hotel o bajar a la calle, de que había visto una carta interesante cuando había pasado por recepción antes. Antes. La palabra cayó en el aire sin que ella la notara. Había dicho cuando había pasado por recepción antes, dando por sentado que ese antes era un detalle de horario sin ningún peso particular, que yo no sabía lo que significaba, que entre ese antes y el momento en que llamó a mi puerta no había ocurrido nada que mereciera explicación. Asentí. Dije que el restaurante del hotel me parecía bien. Pedí las flores por teléfono a recepción con la naturalidad más costosa que he ejercido en mi vida. Esa noche cenamos los dos en una mesa junto a la ventana, con vistas a la calle empedrada, con una botella de vino de Somontano y el mantel de hilo blanco que los hoteles de ese tipo usan para que todo parezca una ocasión especial. Amparo brindó por los 40 años. Levantó la copa con una sonrisa limpia y me miró con esos ojos que llevaban 4 décadas mirándome, y yo levanté la mía. Y chocamos los bordes de cristal con un sonido suave y limpio que quedó flotando un momento sobre la mesa antes de disolverse en el aire. Esa noche, en la oscuridad del cuarto, tumbado junto a Amparo que se quedó dormida con la facilidad de quien tiene la conciencia tranquila o la de quien lleva tiempo aprendiendo a dormirse sin importar lo que carga, me quedé mirando el techo con los ojos abiertos y entendí algo que no había terminado de entender del todo hasta ese momento. Lo que había visto en ese cuarto no era el comienzo de nada. Era el final de algo que había empezado mucho antes de ese sábado de octubre, en algún punto que yo todavía no era capaz de ubicar, con una extensión y unas ramificaciones que no conocía. Y eso, más que los mocasines, más que la maleta de color vino, más que la línea de luz bajo la puerta del baño, fue lo que esa noche no me dejó cerrar los ojos. El lunes siguiente al aniversario, abrí el ordenador a las 8 de la mañana.
Descargué los extractos bancarios de los últimos 14 meses y encontré lo que un hombre sin 34 años de peritaje contable no habría sabido ver. 53 transferencias de entre 600 y 900 euros cada una, realizadas siempre en miércoles, siempre desde la cuenta corriente conjunta hacia una cuenta de destino que no reconocí de inmediato. Cuando sumé el total, el número que apareció en el papel fue 38.420 euros. Y entonces llamé a Óscar Fonseca. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Lo que Óscar descubrió 2 semanas después cambió el peso de todo lo anterior. Óscar Fonseca Ruiz tiene 65 años, una calva que lleva con la tranquilidad de quien dejó de pelear contra lo inevitable hace mucho tiempo, y una manera de escuchar que aprendí a valorar desde los tiempos de la facultad, cuando los dos éramos estudiantes que llegaban tarde a las mismas clases por razones distintas. Lleva 38 años ejerciendo como abogado en Zaragoza, especializado en derecho civil y patrimonial, con un despacho en la calle Coso que huele a papel viejo y a café recalentado. Es el tipo de hombre al que uno llama cuando las cosas se complican de verdad, no porque sea el más brillante del colegio de abogados, sino porque cuando le dices algo, te escucha hasta el final sin interrumpirte, y cuando terminas de hablar, te dice exactamente lo que piensa, aunque no sea lo que quieres oír. Le conté todo por teléfono ese lunes a las 9 de la mañana. Él escuchó sin decir nada durante varios minutos. Cuando terminé, hubo una pausa. Luego dijo: «Necesito que vengas al despacho esta tarde con los extractos. Todo lo que tengas». Llegué a las 5 con una carpeta ordenada por fechas. En la mesa de Óscar extendí los extractos de los últimos 14 meses. Los señalé con un rotulador rojo las 53 transferencias y le expliqué el patrón con la misma metodología que habría usado en cualquier informe pericial. Miércoles como día recurrente, importes variables pero dentro de un rango constante, cuenta de destino sin identificación de titular visible en el extracto básico. Óscar estudió los papeles durante un tiempo largo, con los lentes puestos y el ceño fruncido. Pasó las hojas una a una sin prisa. Luego levantó la vista. «La cuenta de destino. ¿La has identificado?» «Todavía no. Necesito acceso al titular, y eso requiere una consulta que no puedo hacer por mi cuenta sin levantar la operación. Yo puedo hacer esa consulta». Cogió el teléfono y marcó un número. Habló en voz baja con alguien durante 3 minutos. Colgó. «Mañana a mediodía tengo el titular». Al día siguiente, a las 12:15, Óscar me llamó. La cuenta de destino estaba a nombre de Amparo Castellanos de Valverde. Era una cuenta que yo no sabía que existía, en una entidad bancaria distinta a la nuestra, abierta 22 meses atrás, 4 meses antes de que empezaran las transferencias. Me quedé en silencio en el otro extremo del teléfono. «Emilio», dijo Óscar, «sigo aquí. Esto tiene una lectura muy concreta desde el punto de vista patrimonial. Alguien estaba construyendo una posición financiera independiente. Liquidez propia, fuera del alcance visible del matrimonio. Acumulada de manera sistemática y sin ningún movimiento que generara alarma en el extracto mensual, porque cada importe individual era lo bastante pequeño para no destacar. Eso lo sabía. Lo había visto en expedientes de divorcio contencioso durante años. La técnica no era nueva. Lo que sí era nuevo era que la estaba leyendo en mis propios extractos. «Hay algo más», continuó Óscar. «Sobre el piso. Me tomé la libertad de revisar la escritura de la transferencia que firmaste hace 2 años. Y la valoración del inmueble que se usó como base para la transferencia fue realizada por una agencia inmobiliaria del polígono de Cogullada». Pausa. «La misma agencia donde trabaja Marcos». No respondí de inmediato. «No es la agencia de Marcos directamente», aclaró Óscar, «pero el informe de tasación lleva la firma de un valorador que trabaja para esa agencia. Y ese valorador tasó el inmueble por debajo del precio de mercado en un porcentaje que resulta conveniente para quien quiera evitar que la operación llame la atención del registro. Técnicamente es legal, pero éticamente es lo que es». Colgué, fui al cuarto de baño del despacho de Óscar, abrí el grifo del agua fría
y me quedé con las manos bajo el chorro durante unos 30 segundos, mirando el agua correr sobre mis nudillos. No porque sintiera rabia, o no solo por eso, sino porque necesitaba que alguna parte de mi cuerpo notara algo concreto y físico mientras el resto procesaba lo que acababa de escuchar. Marcos. Mi hijo había intervenido en la transferencia del piso, no de forma directa, no con su nombre en el documento, pero con la suficiente cercanía como para que la huella fuera visible si alguien sabía dónde mirar. Y yo sabía dónde mirar. Llevaba 34 años mirando exactamente ahí. Salí del baño y le dije a Óscar que necesitaba un investigador, alguien que pudiera documentar los movimientos de Amparo sin que ella lo supiera, con metodología que fuera admisible si llegábamos a un procedimiento contencioso. Óscar asintió y dijo que conocía a una persona de confianza. Rubén Medina Aguado, 47 años, ex policía municipal reconvertido en investigador privado, con licencia en regla y una discreción que Óscar garantizaba de manera personal. Rubén empezó a trabajar al día siguiente. Durante las 2 semanas siguientes, yo mantuve la vida de siempre. Me levantaba a la misma hora, desayunaba con Amparo, leía el periódico en el sillón del salón, salía a caminar por las mañanas y volvía a la hora del almuerzo. Hablaba con Amparo de las cosas que siempre hablábamos: la compra, el tiempo, alguna noticia que había visto en la televisión, los proyectos vagos de vacaciones que nunca terminaban de concretarse. Cada conversación era una actuación que me costaba más de lo que cualquier esfuerzo físico me había costado en décadas. Pero la sostuve, día a día, comida a comida, sin fisuras visibles. El miércoles siguiente, Amparo salió a las 6 de la tarde como siempre. Rubén la siguió desde el portal hasta un edificio de viviendas en el barrio del Arrabal, donde entró y permaneció durante 2 horas y 40 minutos antes de salir y coger el autobús de vuelta. El edificio estaba a nombre de un titular que Rubén identificó en 48 horas, Salvador Aguirre Domínguez, propietario de un apartamento en el 4º piso desde hacía 31 meses. 31. Óscar cruzó esa fecha con los registros que había podido obtener y confirmó lo que ya empezaba a tomar forma. El caso entre Amparo y Salvador no había comenzado con los miércoles de febrero. Había comenzado 26 meses atrás, cuando yo todavía iba al juzgado 3 días por semana y llegaba a casa con los expedientes bajo el brazo sin sospechar que el hombre al que había llamado amigo durante 20 años estaba construyendo algo en mis márgenes. Las transferencias, los 14 meses de liquidez acumulada, la tasación del piso con la firma de un valorador de la agencia de Marcos, el apartamento del Arrabal a nombre de Salvador, los miércoles, todo era parte de la misma arquitectura. No era un impulso, era un plan. Entonces llamé a Marcos. Le propuse comer juntos esa semana. Le dije que quería hablar de los contratos de inversión, que necesitaba revisar el estado de los 2 proyectos en los que había puesto los 90.000 euros, porque estaba pensando en reorganizar mi planificación financiera para los próximos años. Nada fuera de lo ordinario. Lo más normal del mundo que un padre inversor pida una actualización a su hijo sobre el estado de su dinero. Quedamos el jueves al mediodía en un restaurante de la avenida de Goya, uno que frecuentábamos desde que Marcos empezó a trabajar en la zona. Llegué antes, como siempre. Me senté de cara a la puerta. Marcos llegó 5 minutos después. Traje oscuro, sin corbata. El pelo bien peinado. Tiene mi complexión pero los ojos de Amparo. Ese gris verdoso que de pequeño me parecía que lo hacía parecer más tranquilo que el resto de los niños de su edad. Se sentó, pidió agua sin gas, me preguntó cómo estaba, y yo le dije que bien, que algo cansado, que los años no perdonan. Durante los primeros 15 minutos hablamos de nada en particular. El tiempo, un partido de fútbol del fin de semana, Nuria y un proyecto de reforma que tenían en casa. Yo escuché, respondí, sonreí en los momentos en que tocaba sonreír. Luego, con la misma naturalidad con que habría pedido el postre, dije: necesito que me hagas un balance actualizado de los 2 proyectos. Quiero ver números reales, no proyecciones. ¿Cómo están las obras? ¿Qué porcentaje está ejecutado? ¿Cuándo entra el retorno estimado?
Marcos me miró. Todo está en orden, papá. Ya sé que está en orden. Quiero los números. Te los mando esta semana. Bien. Pausa. Cogió el pan del centro de la mesa, lo partió sin apresuramiento. ¿Hay algo que te preocupe?, preguntó. No, solo quiero tener los papeles actualizados. A mi edad uno empieza a pensar en estas cosas con más cuidado. Marcos asintió con esa calma suya que en otro momento habría leído como madurez, y que ese día leí como otra cosa. Me miró con una fijeza directa y sin parpadear durante 2 o 3 segundos, la clase de mirada que la gente usa cuando quiere transmitir que no tiene nada que esconder. Luego bajó los ojos al plato y cambió de tema hacia algo relacionado con Nuria. Yo lo dejé hablar. Lo observé durante el resto de la comida, con la misma atención lateral que había usado en la segunda semana de abril, esa capacidad de registrar sin que parezca que se registra. Lo que vi no fue nerviosismo, fue control. Un control practicado, sostenido, el de alguien que ha tenido esta conversación muchas veces en su cabeza antes de tenerla de verdad. Y eso era más revelador que cualquier señal de alarma visible, porque el nerviosismo es involuntario, pero el control se decide, y alguien que ha decidido controlarse es alguien que tiene algo que controlar. Nos despedimos en la puerta del restaurante con el abrazo de siempre. Le dije que esperaba los números. Él dijo que los tendría esa semana sin falta. Caminé de vuelta al coche por la avenida de Goya, con el sol de octubre en la cara, y algo instalándose en el pecho, que no era todavía rabia, sino algo anterior a la rabia, algo más frío y más útil. La certeza de que lo que tenía delante no era solo una infidelidad con consecuencias patrimoniales. Era una construcción con más de un arquitecto. Y uno de ellos había aprendido a planificar en mi propia mesa, con mis propios libros de contabilidad a 4 metros, mientras yo creía que lo que veía era un hijo que había heredado lo mejor de mí. Óscar me llamó esa misma tarde. Había encontrado algo más. El contrato de transferencia del piso, el firmado 2 años atrás en la notaría de la Gran Vía, llevaba una cláusula de testimonio con 3 firmas de validación. La primera era mía. La segunda era de Amparo. La tercera, en la línea que en ese tipo de documentos ocupa el testigo instrumental, era de Marcos Valverde Castellanos. Mi hijo había firmado como testigo de la transferencia del piso al nombre de su madre, 3 meses antes del aniversario de 40 años. «Emilio», dijo Óscar desde el otro extremo del teléfono, «esto ya no es solo un divorcio, esto es un plan coordinado con al menos 2 participantes activos y un tercero con pleno conocimiento. Y lo peor de todo es que todavía no sabemos cuándo pensaban ejecutarlo». Lo sabía, lo habían pensado ejecutar en el aniversario. Amparo habría pedido el divorcio con el piso ya en su nombre, con 38.000 euros limpios en una cuenta que yo no conocía, con Salvador Aguirre esperando en su apartamento del Arrabal y con mi propio hijo como testigo legal de la operación que habría dejado al viejo sin el techo bajo el que había vivido 40 años. Guardé el teléfono en el bolsillo del abrigo. El sol de octubre seguía dando en la cara desde el mismo ángulo de antes. Todo eso me lo habían hecho con una paciencia y una frialdad que, si hubiera sido el trabajo de un desconocido, habría admirado como profesional. Pero no era el trabajo de un desconocido, y eso cambiaba absolutamente todo. Hay una noche de esa semana que no le he contado a nadie hasta ahora. Una noche en que me senté en el sillón del salón a las 3 de la madrugada, con la carpeta de documentos sobre las rodillas y las luces apagadas, y estuve a punto de levantarme, ir al dormitorio, encender la luz y decirle a Amparo todo lo que sabía. No por rabia, por agotamiento, porque cargar un secreto de esa magnitud en silencio, durmiendo cada noche a 30 centímetros de la persona que lo originó, tiene un peso físico que nadie que no lo haya vivido puede entender del todo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Lo que Emilio encontró en sí mismo esa noche es lo que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. No me levanté. Me quedé en el sillón con la carpeta sobre las rodillas y las manos quietas encima, mirando la oscuridad del salón donde habíamos vivido 40 años, y dejé que el agotamiento pasara como pasa una tormenta corta de verano,
con mucho ruido al principio y luego nada, solo el aire limpio que deja detrás y el silencio que le sigue. Pero antes de que pasara, antes de que el agotamiento se diera y yo volviera a ser el hombre que tenía un plan y la disciplina para sostenerlo, pasé por algo que no había esperado encontrar en esa noche. Recordé Salamanca. No sé por qué fue Salamanca. Podría haber sido cualquier otro recuerdo de los 40 años que teníamos, pero el que apareció sin que yo lo llamara fue ese. Un fin de semana de noviembre de hace 20 años, cuando Marcos tenía 16 y se quedó en casa de un amigo, y Amparo y yo cogimos el coche un viernes por la tarde y condujimos hasta Salamanca sin reserva de hotel ni ningún plan más concreto que alejarnos de Zaragoza 2 días. Paramos en el primer hostal decente que encontramos cerca de la plaza. Cenamos en un sitio sin pretensiones donde el vino costaba 4 euros la botella y estuvimos hasta la 1 de la madrugada hablando de cosas que no recordaban a las conversaciones que teníamos en casa, de lo que habíamos querido ser de jóvenes, de los años duros del principio, cuando el dinero no llegaba a fin de mes y ninguno de los dos lo decía en voz alta para no asustar al otro, de cómo nos imaginábamos a los 60, que entonces nos parecía una edad tan remota que daba casi risa pensarlo. Amparo había dicho esa noche algo que guardé sin saber que lo guardaba. Lo que más me gusta de ti, Emilio, es que siempre llegas antes. A todo. No sé si te das cuenta de lo que eso dice de un hombre. Me lo había dicho con una media sonrisa, con el vaso de vino barato en la mano, mirándome con esa atención completa que ella tenía cuando algo le parecía importante de verdad. Yo me había reído y le había dicho que era un defecto, que siempre acababa esperando en los sitios más incómodos del mundo. Ella había negado con la cabeza. Ese recuerdo, en la oscuridad del salón a las 3 de la madrugada, con la carpeta sobre las rodillas, me dolió de una manera que los documentos y las transferencias y los mocasines marrones no me habían dolido, porque los documentos hablan de lo que alguien hizo. Pero ese recuerdo hablaba de lo que existió antes de que alguien lo destruyera, y eso es una categoría de dolor completamente distinta. Debo decir algo que no le he dicho a nadie, ni siquiera a Óscar. Durante esa semana, mientras mantenía la vida de siempre y esperaba los informes de Rubén y cruzaba fechas con Óscar, hubo momentos en que me pregunté si yo había contribuido a construir el vacío que alguien más había llenado después. No como excusa para lo que habían hecho. No hay excusa para eso, pero con la honestidad que le debes a una situación cuando ya no hay nada que proteger, excepto la verdad. Trabajé demasiado. Lo sé. Hubo años en que llegaba a casa con el maletín cargado de expedientes y Amparo ya estaba durmiendo, y yo me instalaba en la mesa de la cocina hasta medianoche, porque el laudo del jueves no podía esperar. Hubo veranos que recortamos porque había un proceso importante en septiembre. Hubo conversaciones que dejé para después, para cuando terminara este encargo, para cuando pasara este periodo de más trabajo, y el después se fue acumulando hasta convertirse en una cantidad de tiempo que ya no se puede recuperar. No lo digo para ablandar nada de lo que voy a contar. Lo digo porque sería muy cómodo presentarme como el hombre que no hizo nada malo en 40 años, y eso no es lo que soy. Lo que soy es un hombre que trabajó mucho, que amó a su familia de la única manera que sabía, y que a veces esa manera fue insuficiente. Pero también soy un hombre al que su mujer miró a los ojos 20 años atrás en una mesa de hostal salmantino y le dijo que llegaba antes a todo. Y ese hombre no merece que le roben el techo de su casa con la firma de su propio hijo como testigo. Eso lo tenía claro esa noche. Y fue lo que me mantuvo en el sillón en lugar de levantarme a encender la luz del dormitorio. 2 días después fui al despacho de Marcos. No había avisado. Era un martes a media mañana, uno de esos días de noviembre en que Zaragoza amanece con niebla baja sobre el Ebro y tarda hasta las 12 en aclararse. Aparqué en el polígono de Cogullada y entré en la agencia sin llamar, como padre que visita a su hijo en el trabajo, algo que había hecho otras veces sin que tuviera ningún significado particular. Marcos estaba de pie junto a su mesa, de espaldas a la puerta, con el teléfono en la oreja y la mano libre apoyada en el alféizar de la ventana. Había una tensión en la postura
que no era la de una llamada de trabajo ordinaria. Los hombros ligeramente levantados, el cuello rígido, la mano en el alféizar abierta y luego cerrada en puño sin que él pareciera notarlo. Me vio cuando se giró. Lo que ocurrió en ese momento fue muy pequeño y muy grande al mismo tiempo. Sus ojos me localizaron, registraron mi presencia, y en el espacio de medio segundo, su expresión hizo algo que no puede describirse bien con palabras, pero que cualquier persona que lleva décadas leyendo comportamientos reconocería de inmediato. Se recompuso. No es que estuviera descompuesto antes, no de manera visible, pero hubo un ajuste, una fracción de segundo, en que su cara pasó de ser lo que era a ser lo que había decidido que yo debía ver. «Un momento», dijo al teléfono. Bajó el aparato, lo sostuvo contra el muslo con la pantalla hacia la pierna y me miró. «Papá, no sabía que venías. Pasaba por la zona», dije. «¿Terminas?» «Sí, ahora mismo». Volvió a llevarse el teléfono al oído. «Te llamo luego». Colgó antes de que el otro extremo tuviera tiempo de responder. Guardó el teléfono en el bolsillo del traje con un movimiento tranquilo. Se acercó, me estrechó la mano, me señaló la silla de las visitas frente a su mesa. Nos sentamos los dos al mismo tiempo. «¿Con quién hablabas?», pregunté. «Un cliente». Voz plana, sin el menor titubeo. «¿El proyecto de Cogullada Norte o el de Valdespartera?» «Cogullada Norte, un tema de plazos». Asentí. Hubo un silencio. No fue un silencio incómodo en el sentido habitual. Fue un silencio de 10 segundos exactos, durante los cuales los dos permanecimos sentados frente a frente, con la mesa entre nosotros, y ninguno de los dos dijo lo que los dos sabíamos que podría decirse. Marcos me sostuvo la mirada sin dificultad. Yo sostuve la suya con la misma facilidad, y en ese espacio quieto y tenso que duró 10 segundos ocurrió algo que no estaba planeado. Entendí que mi hijo no iba a ceder nada voluntariamente, que esperaba que yo cediera primero, que había calculado que yo no sabía lo suficiente para confrontarlo todavía, y que mientras esa creencia se mantuviera, él tenía todo el tiempo del mundo. Me equivoqué en muchas cosas durante esa etapa, pero en esa lectura no me equivoqué. Hablamos de los contratos durante 20 minutos. Marcos me explicó los plazos con una fluidez que habría convencido a cualquiera que no hubiera estado mirando sus manos mientras hablaba, porque sus manos sí se movían demasiado. No de forma exagerada, no de manera que saltara a la vista, pero con una frecuencia ligeramente superior a la normal, cogiéndose los dedos, soltándolos, apoyando los nudillos sobre la mesa y levantándolos un momento después. 34 años de peritajes te enseñan a leer las manos de las personas. Nadie me lo dijo nunca de manera explícita. Lo aprendí solo, en salas de vistas, frente a peritos de parte contraria que controlaban perfectamente la voz y la expresión, y olvidaban que las manos cuentan una versión distinta de la misma historia. Me despedí con el mismo abrazo de siempre. Le dije que los papeles de los contratos podían esperar hasta la semana siguiente. Él dijo que no había problema, que me lo tenía todo listo cuando quisiera. Bajé al coche y estuve 5 minutos sin arrancar. Ese mismo martes, cuando llegué a casa al mediodía, Amparo estaba en la cocina preparando el almuerzo. El piso olía a ajo sofrito y a laurel. Ella me preguntó cómo había ido la mañana, y yo le dije que bien, que había pasado por el despacho de Marcos a ver cómo iban los proyectos. Amparo asintió con naturalidad y dijo que qué bien, que era importante mantener eso, que padre e hijo en los negocios era una suerte que no todos tenían. Lo dijo sin ninguna alteración en la voz. Lo dijo con la soltura de alguien que o no sabe que su marido estuvo esa mañana mirando las manos de su hijo mientras mentía, o lo sabe y ha decidido que da igual porque el plan está suficientemente avanzado para que nada de esto cambie nada. No supe cuál de las dos opciones era la correcta. Me lavé las manos en el fregadero mientras ella removía la sartén, y por un momento, solo un momento, estuvimos los dos juntos en esa cocina de la manera en que habíamos estado miles de veces a lo largo de 40 años, con el olor del guiso llenando el espacio y la luz de noviembre entrando por la ventana que da al patio. Y esa normalidad fue lo más difícil de sostener de todo lo que sostuvo ese periodo, porque las traiciones grandes
no ocurren en escenarios excepcionales. Ocurren en cocinas que huelen a laurel, a mediodía, con luz de noviembre y una sartén en el fuego. Esa noche, antes de acostarme, fui al estudio y saqué la carpeta de documentos del cajón donde la guardaba, detrás de los libros técnicos que ya nadie consultaba. La revisé una vez más. Extractos, informe de Rubén, notas de Óscar, copia de la escritura de transferencia del piso con las 3 firmas. Cerré la carpeta. La guardé de vuelta. Y tomé la decisión que había estado aplazando desde la noche del sillón. No había más tiempo para dudar, no había más espacio para el recuerdo de Salamanca, ni para las preguntas sobre lo que yo había hecho o dejado de hacer. Eso era territorio del pasado, y el pasado no necesitaba más horas de las que ya le había dado. Lo que necesitaba atención era lo que venía, y lo que venía requería que yo fuera exactamente el hombre que había llegado antes a todo durante 63 años. No por rabia, eso es lo que quiero que entiendas, sino por algo mucho más simple y mucho más sólido que la rabia. Porque 40 años de trabajo honesto y una casa comprada laudo a laudo no le pertenecen a quien los usó de trampolín. Le pertenecen a quien los construyó. Y yo los había construido. Óscar me llamó un jueves a las 6 de la tarde para decirme que Rubén había terminado el informe completo y que necesitaba que fuera al despacho esa misma noche, porque lo que tenía sobre la mesa no era algo para comentar por teléfono. Llegué a las 7 menos cuarto. Él ya había preparado café y había extendido sobre la mesa 3 carpetas ordenadas por fechas. Me senté, cogí la primera y leí durante 20 minutos sin decir nada. Cuando terminé la tercera, levanté la vista y Óscar me estaba mirando con esa expresión suya de quien ya ha procesado las malas noticias y está esperando a que el otro las alcance. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Lo que hay en esas 3 carpetas es lo que convierte esta historia en lo que es. Rubén había documentado 22 encuentros en el apartamento del Arrabal a lo largo de 4 semanas de seguimiento. 22. Siempre entre semana, siempre por las tardes, con una regularidad que hablaba no de un arrebato tardío, sino de una vida paralela construida con la misma meticulosidad con que uno construye cualquier otra cosa que quiere que dure. Las fotografías eran nítidas y con fecha y hora impresas en el margen. Amparo entrando al portal. Amparo saliendo 2 horas después, en ocasiones 3. En una de ellas llevaba una bolsa de tela con el logo de una tienda de alimentación del barrio, como quien hace la compra en un sitio donde ya es conocida, como quien lleva suficiente tiempo yendo a un lugar para haber encontrado la tienda de la esquina. 26 meses. Óscar lo había cruzado con los registros de llamadas que Rubén había podido obtener por métodos que prefiero no detallar aquí, y la primera comunicación documentada entre el teléfono de Amparo y el de Salvador databa de 22 meses atrás. Pero había algo más en la carpeta del medio que lo retrasaba 4 meses más. Una transferencia de 500 euros desde la cuenta nueva de Amparo hacia una cuenta que Rubén identificó como asociada a gastos del apartamento del Arrabal, realizada 26 meses atrás, en el mismo mes en que yo todavía iba al juzgado 3 días por semana con los expedientes bajo el brazo. 26 meses, mientras yo terminaba mi carrera, mientras yo firmaba los últimos laudos de 34 años de trabajo, mientras pensaba que lo que tenía en casa era sólido. La tercera carpeta era la que Óscar había preparado él mismo con toda la documentación patrimonial. Extractos, copia de la escritura de transferencia del piso, el informe de tasación con la firma del valorador de la agencia de Marcos, la cláusula de testimonio con las 3 firmas. Y al final, una hoja con su letra de abogado ordenado. Una línea de tiempo que iba desde los 26 meses atrás hasta el sábado de octubre del hotel, con cada evento en su lugar, con cada pieza conectada a la siguiente con la precisión de un esquema que uno de mis colegas del juzgado habría admirado si lo hubiera visto en un expediente ajeno. El plan era simple en su arquitectura y devastador en su detalle. Amparo pedía el divorcio una vez que el piso estuviera consolidado a su nombre, con la liquidez de los 38.000 euros en una cuenta que yo desconocía,
y con Salvador esperando en el arrabal con un apartamento que ya era territorio familiar para ella. Marcos había actuado como facilitador técnico de la operación patrimonial, sin cuya participación la tasación irregular y la transferencia del piso no habrían podido ejecutarse con esa limpieza documental. No era un cómplice pasivo que había mirado hacia otro lado, era un participante activo que había puesto sus conocimientos del sector inmobiliario al servicio de dejar a su padre sin el techo que ese padre había pagado laudo a laudo durante 16 años de hipoteca. «¿Cuándo quieres hacer el confronto?», preguntó Óscar. Lo había pensado antes de llegar. «El lunes, en tu despacho. Solo Amparo». «¿No, Salvador?». «No. A Salvador no le debo ninguna explicación. El problema que tengo es con mi mujer y con los papeles que su nombre ensucia. Salvador es irrelevante para lo que viene». Óscar asintió. «¿Y Marcos?». Me quedé un momento en silencio. A Marcos lo veo antes, el sábado por la mañana, en su despacho. «¿Quieres que vaya contigo?». «No». Esa noche llegué a casa a las 9. Amparo estaba en el salón viendo la televisión con el volumen bajo, los pies recogidos bajo el cuerpo en el sillón, una taza de manzanilla en la mesita. Me preguntó si había cenado. Le dije que había comido algo en el despacho de Óscar. Ella asintió y volvió los ojos a la pantalla. Yo me fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Me apoyé en la encimera y bebí despacio mirando los azulejos de la pared que habíamos elegido juntos en una ferretería del centro hace 18 años. Un azul de Talavera que a Amparo le gustaba porque decía que daba luz al espacio. El viernes preparé los documentos que llevaría el lunes. No fue un trabajo largo. Llevaba semanas con los papeles revisados y ordenados, con cada cifra verificada, con cada fecha cruzada 2 veces. Lo que hice el viernes fue seleccionar. ¿Cuáles serían los primeros que extendería sobre la mesa de Óscar? ¿En qué orden? ¿Con qué secuencia? Porque la manera en que se presenta la evidencia importa, no solo en un juzgado. En cualquier conversación donde lo que está en juego es la verdad frente a alguien que ha invertido tiempo en construir una versión alternativa. Elegí empezar por los extractos bancarios. Después la cuenta oculta. Después el informe de Rubén con las fechas de los 26 meses. Después la escritura del piso con las 3 firmas. Ese orden tenía una lógica. El dinero primero, porque el dinero no tiene interpretaciones posibles. Los números son los números. Luego la persona. Luego la duración. Luego la complicidad. Cada capa añadida sobre la anterior, igual que en cualquier informe pericial que se precie. El sábado por la mañana me levanté a las 7. Amparo dormía. Desayuné solo en la cocina con el café y el silencio del piso temprano, que es un silencio distinto al de la noche, más limpio, sin el peso de las horas que ya han pasado. Me duché, me vestí con el traje gris que usaba para las comparecencias importantes y a las 8:15 salí de casa. Llegué al polígono de Cogullada a las 8:45. La agencia no abría hasta las 9:30, pero sabía que Marcos llegaba siempre antes, igual que yo. Lo había aprendido de mí. Eso también. Aparqué frente a la puerta de cristal y esperé en el coche con el motor apagado y el envelope de papel manila sobre el asiento del copiloto. Dentro del envelope había una hoja con 3 párrafos escritos a mano, sin encabezado afectuoso, sin insultos. 3 párrafos con la letra de quien ha decidido ser preciso, porque la precisión es lo único que queda cuando ya no hay nada más que decir. El primer párrafo informaba que esa misma tarde quedaría bloqueada la cuenta empresarial conjunta que yo había abierto como inversor en los proyectos de la agencia, con efecto inmediato desde las 17 horas del sábado. El segundo párrafo notificaba la rescisión formal de los 2 contratos de inversión en un plazo de 7 días hábiles, con devolución de los 90.000 euros en los términos que Óscar Fonseca Ruiz gestionaría en nombre mío a partir del lunes. El tercer párrafo tenía una sola frase: no hay nada más que discutir. Vi el coche de Marcos aparcar a las 9:10. Bajé del mío en ese mismo momento. Él me vio antes de llegar a la puerta. Se detuvo con las llaves en la mano.
en el mismo gesto de quien no esperaba encontrar a nadie allí a esa hora y necesita un segundo para reordenar lo que tenía en la cabeza. Luego continuó caminando hacia mí con una naturalidad que le costó más de lo habitual. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano? He venido a darte algo». Le tendí el envelope. Lo miró. Lo cogió. «¿Qué es?» «Léelo». Abrió el envelope de pie, frente a la puerta cerrada de la agencia, con las llaves todavía en la otra mano. Desplegó la hoja. La leyó. Tardó menos de lo que esperaba, porque era un texto corto y porque Marcos ha sido siempre un lector rápido, uno de esos que procesan de un solo barrido sin necesitar volver atrás. Llegó al final. Se quedó con los ojos sobre el papel durante 2 o 3 segundos más de lo que requería el texto. Luego dobló la hoja por la mitad. La metió de nuevo en el envelope. Me lo devolvió. Yo lo cogí. Ninguno de los dos habló durante lo que calculé en unos 8 segundos. 8 segundos en una acera de un polígono industrial de Zaragoza, con el frío de noviembre asentado en el aire y una luz gris que todavía no había decidido si iba a ser un día nublado o no. Marcos abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Papá». «No». Lo dije sin dureza, sin elevar la voz, con la misma tranquilidad con que le habría dicho que la reunión había terminado a un perito de parte contraria que intentaba ganar tiempo. «No hay nada que añadir, Marcos. Ya está todo en el papel». Él me miró durante un segundo más. Sus ojos tenían algo que no era del todo la frialdad que había mostrado en el restaurante ni en el despacho. Era algo más pequeño, más enterrado, que asomó durante ese segundo, y que yo vi, aunque no sé con certeza si él supo que lo estaba mostrando. No era arrepentimiento, era reconocimiento, el reconocimiento de quien sabe que el otro sabe, y que el tiempo en que eso podía negarse ha terminado. Di media vuelta. Caminé hacia mi coche, abrí la puerta, me senté, puse el motor en marcha. En el espejo retrovisor, Marcos seguía de pie frente a la puerta de la agencia, con las llaves en la mano, mirando hacia donde yo había estado. No miré más. Salí del polígono por la rotonda de la entrada y puse rumbo al centro. A las 5 de esa tarde, Óscar ejecutó el bloqueo de la cuenta empresarial conjunta desde su despacho, con un documento que yo había firmado el viernes. A las 5:12 me envió un mensaje de 2 palabras. Hecho. Lunes. El lunes era el confronto con Amparo. Pasé el fin de semana en casa, con una calma que no era indiferencia, sino el estado particular de quien ha preparado todo lo que podía preparar, y ya no le queda nada que hacer excepto esperar que llegue el momento. El domingo por la noche, Amparo propuso que pidiéramos pizza, algo que hacíamos de cuando en cuando desde que Marcos se fue de casa y la cocina de los domingos perdió el motivo de la elaboración. Pedimos la de siempre, de una pizzería del barrio que repartía en media hora. Comimos en el salón con la televisión encendida en un documental de naturaleza que ninguno de los dos seguía de verdad. Era la última cena. No lo digo con dramatismo, lo digo con la exactitud con que se dice cualquier cosa que es simplemente verdad. Era la última vez que comeríamos así, en ese salón, con esa televisión, con esa distancia regulada entre los dos que habíamos perfeccionado durante meses sin nombrarlo. Al día siguiente todo eso terminaría, y lo que vendría después sería distinto, en formas que todavía no podía ver del todo, pero que ya no me aterraban. Me aterraban menos que la alternativa. La alternativa era seguir sentado en ese sillón, con esa pizza, con esa televisión, sabiendo lo que sabía y fingiendo que no lo sabía. Noche tras noche, hasta que ellos ejecutaran lo que habían planeado y yo me quedara de pie en una acera preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Esa alternativa no existía para mí. Llevaba 63 años llegando antes a todo. El lunes no iba a ser la excepción. Amparo llegó al despacho de Óscar a las 11:04 de la mañana del lunes, convencida de que la había citado para firmar un documento de actualización patrimonial. Eso era lo que le había dicho yo el domingo por la noche, con la misma voz con que le había hablado durante semanas de cosas que no comprometían nada, que Óscar necesitaba unas firmas,
que era un trámite de media hora, que pasáramos juntos. Entró con el bolso en el brazo y una expresión de quien viene a resolver algo administrativo y quiere terminar pronto. Cuando me vio sentado al otro lado de la mesa de Óscar, con 3 carpetas apiladas frente a mí y sin ningún documento de firma a la vista, su paso se detuvo durante medio segundo antes de continuar. Ese medio segundo lo vi todo. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Lo que ocurrió en esa sala un lunes de noviembre es el final que esta historia se merecía desde el principio. Óscar cerró la puerta, señaló la silla frente a mí. Amparo se sentó con el bolso sobre las rodillas, mirándome con una atención nueva que no tenía nada que ver con la del domingo por la noche ni con la de ninguna conversación de los meses anteriores. Era la atención de alguien que acaba de entender que el terreno que creía firme puede no serlo tanto. No dije nada todavía. Abrí la primera carpeta y extendí los extractos bancarios sobre la mesa, ordenados por fecha, con las 53 transferencias marcadas en rojo. Los deslicé hacia ella sin apartar los ojos de su cara. Amparo los miró. Sus manos, que descansaban sobre el bolso, no se movieron. 38.420 euros, dije, transferidos en 14 meses desde nuestra cuenta corriente conjunta a una cuenta a tu nombre en una entidad distinta. Siempre en miércoles, siempre entre 400 y 900 euros por operación, dentro de un rango diseñado para no activar ninguna alerta bancaria ordinaria. Silencio. Eso es mío también, dijo al fin, voz controlada. Es dinero del matrimonio, tengo derecho a disponerlo. Sí, respondí. Y en un divorcio ordinario, ese argumento funcionaría. El problema es que este divorcio no va a ser ordinario. Abrí la segunda carpeta. El informe de Rubén Medina, con las fechas, las fotografías con hora impresa en el margen, la dirección del apartamento del Arrabal. Lo extendí sobre los extractos con la misma calma con que habría presentado una hoja de cálculo en una comparecencia pericial. Amparo miró las fotografías durante 3 segundos. Esto es una invasión de mi privacidad. Es documentación obtenida por un investigador privado con licencia en regla, mediante seguimiento en espacios públicos, dijo Óscar desde su silla, sin levantar la voz. Es perfectamente admisible. Amparo dejó de mirar las fotografías. Levantó la vista hacia mí. Y por primera vez desde que había entrado, su expresión hizo algo que no había planeado. Se fracturó, solo un instante, en algo que no era culpa del todo, pero que tampoco era ya la superficie limpia con que había funcionado durante 26 meses. Era el rostro de alguien que sabe que la distancia entre donde está y donde pensaba estar ha desaparecido de repente. Emilio, dijo, solo mi nombre, como Salvador en el umbral del 214. No hemos terminado, respondí. Tercera carpeta. La escritura de transferencia del piso con las 3 firmas. La hoja de Óscar con la línea de tiempo completa. El informe de tasación con la firma del valorador de la agencia de Marcos. Lo puse todo sobre la mesa, pieza a pieza, sin prisa, con el orden que había decidido el viernes. Amparo miró la escritura. Vio las 3 firmas. Vio la de Marcos. Y ahí fue cuando sus manos se movieron por primera vez desde que se había sentado. Las levantó del bolso, las juntó sobre la mesa con los nudillos hacia arriba y las apretó una contra la otra con una fuerza que le blanqueó los dedos. No era un gesto de nerviosismo, era el gesto de alguien que necesita sujetar algo para no perder la verticalidad. La transferencia del piso tiene una cláusula de testimonio con la firma de Marcos como testigo instrumental, dije. Óscar ha documentado que el informe de tasación que justificó esa transferencia fue firmado por un valorador vinculado a la agencia de mi hijo. La tasación se realizó por debajo del precio de mercado en un porcentaje técnicamente legal, pero sustancialmente irregular. Eso configura en términos jurídicos una maniobra patrimonial coordinada con participación de un tercero. No es un divorcio con reparto equitativo. Es una nulidad contractual por vicio en la valoración. Amparo me miró durante un tiempo largo. No sabía que ibas a hacer esto, dijo. Y su voz tenía algo distinto ahora. No era la voz del control practicado.
Era la voz de alguien que empieza a recalcular en tiempo real. 34 años como perito contable judicial, respondí. ¿Qué creías que iba a hacer? Ella respiró. Miró a Óscar. ¿Qué pide exactamente? Óscar abrió su propia carpeta. La reversión judicial de la transferencia del piso al estado original de cotitularidad del matrimonio por nulidad del informe de tasación. La congelación de la cuenta bancaria independiente hasta resolución del proceso de divorcio. Y la devolución íntegra de los 38.420 euros a la cuenta conjunta como parte del inventario patrimonial a repartir en el divorcio según el régimen de gananciales. ¿Y si no acepta?, preguntó Amparo, hablando de sí misma en tercera persona con esa extrañeza que tiene la gente cuando intenta crear distancia de lo que está viviendo. Entonces, iniciamos el procedimiento contencioso con toda la documentación que tiene encima de esa mesa, dijo Óscar, y añadimos la solicitud de investigación por presunta coordinación fraudulenta con un tercero en la operación patrimonial, lo que afecta también a Marcos. El nombre de su hijo en ese contexto hizo algo en la cara de Amparo que ninguna otra palabra había hecho. No fue dramatismo, fue una contracción pequeña alrededor de los ojos, rápida, que desapareció casi inmediatamente, pero que estuvo ahí. Supe en ese momento que ella no había calculado completamente hasta dónde llegaban las consecuencias para Marcos si las cosas se ponían contenciosas. Había calculado las suyas, no las de él. Hubo un silencio de casi un minuto. Amparo dejó de mirar los documentos, me miró a mí. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto? Desde el lunes siguiente al aniversario, procesó eso. ¿Y seguiste viviendo en casa como si no supieras nada? Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba tenerlo todo antes de moverme, igual que siempre. Amparo bajó los ojos a la mesa, los mantuvo ahí durante varios segundos. Luego dijo, con una voz que había perdido ya todo el andamiaje que la había sostenido durante 26 meses. ¿Qué necesitas que firme? Óscar extendió los documentos que había preparado. Amparo los firmó uno a uno, con la pluma que Óscar le tendió, sin leerlos más de lo estrictamente necesario. Firmó la conformidad con la reversión del piso, firmó la autorización para la congelación de la cuenta, firmó el inicio del proceso de divorcio de mutuo acuerdo, bajo los términos documentados. Cada firma era un movimiento limpio, sin vacilaciones, el gesto de alguien que ha decidido que resistir no compensa lo que costaría. Cuando terminó de firmar la última hoja, dejó la pluma sobre la mesa. ¿Hay algo más?, preguntó. No, dije. Se levantó. Cogió el bolso. Caminó hasta la puerta, la abrió y se detuvo un segundo con la mano en el marco, de espaldas a mí. No se giró, no dijo nada. Salió al pasillo y la puerta se cerró detrás de ella, con ese mismo clic pequeño y limpio que tiene la madera bien ajustada cuando nadie la fuerza. Óscar y yo nos quedamos solos en el despacho con los documentos firmados sobre la mesa y el olor a café recalentado que llevaba ahí desde las 9 de la mañana. Me miró por encima de los lentes. ¿Estás bien? Sí, respondí. Y era verdad, o al menos era lo más parecido a la verdad que podía ofrecer en ese momento. La acción contra Marcos por los 90.000 euros la iniciamos esta semana, dijo. Con la documentación del valorador y la firma de testigo, tiene posición débil. Lo más probable es que llegue a un acuerdo de devolución antes de que lleguemos a juicio. Asentí. Lo que Marcos devolvería no sería solo dinero, sería el equivalente contable de lo que había elegido ser cuando tuvo la oportunidad de no serlo. Tenía 36 años, título universitario, un negocio que yo había ayudado a financiar y había decidido usar todo eso para dejar a su padre sin techo. Las consecuencias de esa decisión no las había fabricado yo, las había fabricado él, con su firma, en una notaría de la Gran Vía un miércoles a mediodía, pensando que el viejo no sabía dónde mirar. El viejo llevaba 34 años mirando exactamente ahí. Salí del despacho de Óscar pasadas las 12:30. La calle Coso tenía esa animación de mediodía entre semana, gente con abrigos que caminaba con prisa hacia algún almuerzo o de vuelta de alguna gestión. Me detuve en la acera y estuve un momento quieto,
con las manos en los bolsillos del abrigo gris, dejando que el frío de noviembre hiciera su trabajo. Necesito contarte algo que no le he dicho a nadie, ni siquiera a Oscar. Esa tarde, de vuelta en el piso de las Fuentes, que ya era mío otra vez en todos los términos legales, y que sin embargo se sentía enorme y extraño, con solo una persona dentro, me senté en el sillón del salón con las luces encendidas y me permití por primera vez desde el sábado de octubre no pensar en nada útil. No en documentos, no en fechas, no en el proceso que vendría. Solo en el peso de lo que quedaba cuando se retira todo lo que se ha caído. Lo que quedaba no era amargura. Era algo más parecido al silencio que hay después de que una habitación muy ruidosa queda vacía de repente. Un silencio que al principio desorienta porque uno estaba acostumbrado al ruido y que después, cuando los oídos se adaptan, resulta ser la única condición en que ciertas cosas pueden escucharse. 4 semanas después de la firma, reservé el cuarto 214 del Hotel Palacio de los Navarros. No sé explicar completamente por qué lo hice. Sé que no fue nostalgia. Sé que no fue el deseo de revivir nada, ni de machacarme con lo que había ocurrido en ese mismo espacio. Fue algo más parecido a la necesidad de cerrar un círculo mirándolo de frente, de ocupar el mismo lugar desde el que había empezado todo esto y ver qué aspecto tenía ahora que sabía lo que sabía. Llegué antes, como siempre. Fernando estaba detrás del mostrador. Me reconoció. No dijo nada. Solo me tendió la llave con una discreción que le agradeceré siempre. La discreción de un hombre que aquella tarde de octubre eligió hacer lo correcto cuando habría sido más fácil no hacer nada. Subí las escaleras. El pasillo tenía la misma moqueta Burdeos, los mismos apliques amarillos, el mismo olor a lavanda. Abrí la puerta del 214, entré, la cerré detrás de mí y me senté en el borde de la cama con el abrigo puesto. La habitación era exactamente igual. Las cortinas semicerradas, la lámpara de mesilla, la cama de hotel con su colcha neutra. No había ninguna maleta sobre ella. No había ninguna línea de luz bajo la puerta del baño. Solo la habitación, vacía y muda, sin más significado que el que yo le diera. Estuve sentado allí 20 minutos sin encender ninguna luz extra, con el frío del abrigo todavía en el tejido y el silencio del hotel a media tarde entrando por debajo de la puerta. Pensé en los botones del traje azul marino de mi tío Gerardo, que Amparo y yo tardamos 20 minutos en abrochar en una sacristía de San Pablo, riendo como idiotas. Pensé en la mesa de la cocina de la calle Contamina, con el flexo encendido y los apuntes extendidos mientras ella dormía con la puerta entornada. Pensé en el hospital Miguel Servet y en un bulto pequeño envuelto en una manta verde que era mi hijo. Pensé en Salamanca y en el vino barato, y en una frase que alguien dijo una noche de noviembre 20 años atrás y que yo había guardado sin saber que la guardaba. Todo eso existió. No hay documentación que lo borre, ni escritura notarial, ni firma de testigo, ni cuenta bancaria oculta. Existió con la misma solidez con que existió el trabajo de 34 años, con que existió la hipoteca de 16, con que existieron los laudos firmados uno a uno hasta construir una reputación que nadie había regalado. Lo que me robaron no puede devolvérseme. Eso lo sé. La justicia restituye lo material y deja el resto exactamente donde estaba, en ese espacio donde los números no llegan y donde uno tiene que arreglársela solo con lo que encuentra. Pero lo que no se puede robar, lo que ningún plan de 26 meses puede tocar, es lo que uno decide hacer con lo que queda después. Me levanté del borde de la cama. Me abroché el último botón del abrigo. Miré la habitación una vez más, sin prisa, dejando que los ojos la recorrieran de esquina a esquina, y luego abrí la puerta, salí al pasillo y la cerré detrás de mí con la misma suavidad de siempre. Bajé las escaleras, crucé el vestíbulo. Salí a la calle empedrada con el frío de diciembre en la cara, y esta vez las manos no temblaron. Un hombre que llega antes a todo sabe también cuándo es el momento exacto de irse, y ese momento, en esa acera, a esa hora, fue el primero en mucho tiempo en que llegar antes no significaba esperar a nadie, solo significaba empezar. Si te gustó esta historia, dale like al video,
suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.